El mensaje de hoy día tiene que ver con el propósito. Tiene como propósito poder conocer el corazón de Dios y poder honrarlo a través del Hijo, no solamente porque el Hijo se lo merece, sino porque Dios así lo estableció. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que verlo de una manera clara. Si usted puede tomar notas, tome notas. Amén. ¿Cuántos toman notas en el servicio? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Felicitaciones a todos los que toman nota. Amén. Felicitaciones, hermanos. Y los que no lo están haciendo, hagan un hábito de tomar notas de lo que ustedes van a ir escuchando, lo que van a ir aprendiendo. Porque esta palabra es preciosa, la palabra de Dios es poderosa y es digna de ser anotada, no solamente en los cuadernos, sino en nuestro corazón, que es el primer lugar donde tiene que estar. Por eso es que escuche hoy día lo que Dios tiene para usted. La Biblia nos enseña en Juan 19, verso 28, y vamos a ir entrando al tema que es el corazón del Padre. ¿Cuántos saben que Dios es Padre? Amén. A veces pensamos que Dios es el Padre de Jesucristo nomás. No, Dios es un Padre. Y no solamente el Señor Jesucristo es nuestro Señor y es Hijo, sino que Él es un Padre para muchos. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, y en la diapositiva que estaba, ustedes podían ver que consumado estaba subrayado, y hay una palabra que se traduce como consumado, que es tetelestai, que dijo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba tetelestai, es decir, consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y eso fue lo que el Señor hizo, ¿verdad? Consumado, la palabra es tetelestai. Para que las escrituras se cumpliese, dijo: tengo sed. ¿Cuántos saben que, bueno, si no lo sabe, ahora lo va a saber, pero cada cosa que Dios hacía, Él tenía que cumplir todo lo que había sido escrito acerca de Él, todo lo que había sido profetizado, declarado miles de años antes, cientos de años antes acerca de Él. Él tenía que cumplir con cada cosa que estaba escrita. Cuando Jesús, dice en el verso 30, hubo tomado el vinagre, dijo tetelestais, que significa consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice que entregó el Espíritu. Lo importante de poder entender estas palabras es lo que está en el verso 28, cuando dice acerca de nuestro Señor, dice que sabiendo Jesús, diga conmigo, sabiendo. Una vez más, sabiendo Jesús. O sea que Él sabía lo que tenía que hacer, amén. Él sabía lo que tenía que hacer, como cada uno de nosotros también tenemos que aprender a conocer no solamente el amor de Dios, sino el plan de Dios para nuestras vidas. Y Él dice dice aquí que sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, ¿no? Dijo esa palabra, consumado, ¿no? Tetelestai. Pero ¿qué era lo que el Señor Jesús sabía? Bueno, el Señor Jesús sabía que Él estaba primeramente aquí en la tierra para no hacer su voluntad. Él sabía que Él vino a esta tierra no para hacer lo que a Él le pareciera. Y verso tras verso, texto tras texto, nosotros podríamos citar en la palabra, en la Biblia, que Él lo aclaraba de una manera, de manera continua, al punto que cuando Él tenía 12 años, Él no se extravió. Sus padres pensaron que Él se extravió, ¿no? Y dice que cuando lo encontraron después de 3 días, le dijeron, los padres estaban preocupados por Él, María y José, ¿no? Y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Y Él le dijo: ¿no sabes que en las cosas de mi Padre tengo que estar? Él siempre supo qué cosa era lo que Él tenía que hacer. Él siempre supo qué era lo que Él tenía que hacer, amén. Ahora, es claro saber y es necesario saber que Él estaba aquí en la tierra no para hacer su voluntad, sino la del Padre. Cuando uno comienza y empieza a conocer a Dios, comenzamos a conocer a Dios, en el momento en que tú le conoces, tú también tienes que saber de que tú estás en esta tierra no para hacer tu voluntad, sino que hay una voluntad mayor
sobre tu vida. Por eso es que la Biblia declara en una parte, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Entonces, Él vino para cumplir el plan y el propósito de Dios. El plan y el propósito de Dios, ¿cuál era? Es el corazón de un padre. El rescate. Diga conmigo, rescate. Hermanos, hoy celebramos el Día del Padre, pero hoy celebramos principalmente el Día del Señor. Y ciertamente Dios nos ha concedido a muchos de nosotros ese privilegio de ser padres. Y podemos entender mucho en muchas formas lo que un padre siente por los hijos, pero hermanos, Él es perfecto. Y si bien es cierto, Él nos ha permitido eso, nosotros tenemos que aprender de Él. Diga conmigo, aprender. Ahora, vamos a Juan 17, verso del 1 al 3. Vamos a ver qué era lo que Él sabía, sabiendo todas estas cosas, ¿no? Y Juan capítulo 17, verso del 1 al 3 dice, estas cosas habló Jesús, dice, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué es glorificar a Dios? Es hacer su voluntad. Qué poderoso, ¿verdad? Él le dice, ¿no? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, es decir, poder, autoridad, dominio, gobierno, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Que lo conozcan a quién, al Padre, ¿verdad? Pero a través de Jesucristo. ¿Puede ser a través de María? ¿Puede ser a través de Pablo? Ellos nos muestran el Evangelio, participaron del Evangelio. ¿Puede ser a través de una religión? Todo siempre es a través de Cristo Jesús. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo cumplió su misión dada por el Padre de ser un redentor, es decir, de pagar un rescate. Ahora, Jesús pagó por completo nuestra deuda y nos dio la posesión, la posición, la escritura, si podríamos llamarlo de alguna manera, el derecho de una vida eterna. Cuando mencionamos esta palabra con la que iniciamos, tetelestai, que significa consumado, esta palabra tiene tres significados, tres aristas dentro de su significado, tres lados dentro de su significado. El primer significado es, acabé mi trabajo. Cuando un padre daba una tarea a un hijo, al concluirla, el hijo iba donde el padre y le decía, tetelestai. O sea, he concluido mi trabajo. Jesús, al morir en la cruz, cumplió el propósito del Padre, de morir en favor de un pueblo que no lo merecía. Pero ¿por qué Él tenía que cumplir un trabajo, hermanos? Porque el ser humano no lo sabe, y otros sí lo saben. Otros es cuestión de que se den cuenta en un tiempo, pero el ser humano está atrapado en un sistema, en su vida, en el pecado, en una ilusión, en una vanidad. ¿Qué es una vanidad? Es algo que es vacío, hueco, que tiene caducidad. Pero hay gente que da la vida por las vanidades. Y no me refiero solamente a las vanidades materiales, sino que vanidad son cosas ilusorias con las cuales el hombre comienza a llenar su vida de manera temporal. Por ejemplo, un drogadicto sabe que la droga lo tiene atrapado, pero la necesita. Está atrapado,
¿Puede salir de ahí? Por su propia cuenta, lo va a intentar, va a esforzarse, va a lograr de repente un tiempo, pero después vuelve a caer. Necesita ser liberado. Esa persona necesita ser liberada. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, tetelestai, consumado es. Acabé mi labor. ¿Qué labor? ¿Qué obra? ¿Qué trabajo era el que el Señor tenía que acabar? Anular el poder del pecado en la vida del hombre. Anular el poder de Satanás en la vida del hombre. Anular la brecha que existía entre Dios y el hombre. El hombre no puede acercarse por su propia cuenta a Dios. Cuando el hombre intenta por su propia cuenta acercarse a Dios, es muy probable que se va a meter a una religión, pero no se va a acercar a Dios. Puede parecer bueno, puede tener principios, puede tener valores, puede ser muy ético, muy moral, puede ser muy religioso, pero su condición, si Cristo no entra a su vida, su condición es de religiosidad. Y la gente se entretiene en las religiones. Las religiones, por si acaso, también se convierten en un refugio emocional. Y también son distractivos para que la gente no conozca verdaderamente a Dios. Entonces, cuando Él está diciendo tetelestai, Él está diciendo acabé mi trabajo. ¿Qué trabajo? Un trabajo encomendado por Dios. ¿Por qué Dios le encomendó le asignó este trabajo a Jesús? Porque el hombre no podía salir. ¿Por qué el hombre necesita un salvador? El ser humano necesita un salvador porque él mismo no puede salir de su hueco. No puede salir de su condición. Necesita que alguien lo rescate. Necesita un rescate. Alguien tiene que venir a rescatarlo porque su condición no lo ayuda, no puede por su propia condición. Está muerto espiritualmente. Voy a poner un ejemplo. Es como una persona que está casi muerta y está alucinando. Esas personas que por ejemplo, están en el desierto con sed y comienzan a tener alucinaciones. Comienzan a ver un oasis en medio del desierto y comienzan a pensar de que están ahí, están en medio. Pero cuando abren los ojos, su condición no ha cambiado. Es una ilusión nada más. El mundo ofrece muchas ilusiones al ser humano para mantenerlo distraído, cautivo. Entonces, ¿qué trabajo acabó el Señor Jesús? Porque Él está honrando al Padre. Cuando Él está diciendo tetelestai, consumado es, Él está honrando a Dios, a Papá. Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él no vino a hacer lo que Él quiso, Él vino a hacer lo que Él tenía que hacer. El otro significado que tiene la palabra tetelestai es pagué la deuda. Cuando alguien iba al banco a pagar una cuenta, el banquero colocaba un sello sobre el documento que decía tetelestai. Mejor dicho, está pagado. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por cuanto todos pecaron, también dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Como la paga del pecado es la muerte, alguien tenía que morir. No solamente Jesús vino a rescatarnos, sino que tenía que pagar una deuda. Tenía que pagar un precio en rescate por aquella persona que está atrapada. O sea, no solamente se trata, te voy a sacar y te voy a ayudar, sino que ahora tengo que pagar por ti. Porque la paga del pecado, tu condición de pecado, la condición del ser humano hace de que el hombre esté atrapado. Pero también hace de que el hombre tenga que pagar una deuda impagable. ¿Sabe por qué impagable? Porque nuestra vida ya está perdida. Y nosotros mismos no podríamos pagar con nuestra propia vida nuestra deuda.
Ya el hombre espiritualmente le pertenece a Satanás. Alguien tenía que venir a pagar la deuda del hombre. Una deuda válida. Entonces, este segundo significado de la palabra tetelestai significa pagué la deuda. Es decir, la deuda que el hombre tiene sin Dios, exactamente. Entonces, cuando Jesús está diciendo, está en la cruz, Él está diciendo tetelestai, consumado es, lo que está diciendo, pagué la deuda por tu pecado. Si hay un problema que alguien tiene acá, sea de adicción, sea un problema, sea cual fuere, ese problema, si la persona está sin Dios, el enemigo tiene derecho legal sobre ese problema para que ese problema persista, incida, continúe. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo a clamar, ya no sé qué hacer, ayúdame, Señor, necesito de ti. Cuando uno viene a clamar, ¿qué es lo que hace Dios? Te presenta su evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es Cristo Jesús, es la respuesta de Dios para el problema del hombre. ¿Y qué es el evangelio? Decirle al hombre, mira, Cristo es el camino para tu salvación. Pero Señor, ¿pero puedo ir a esta iglesia? ¿O puedo ir a esta otra iglesia? El Señor le va a mostrar siempre el camino. Cristo es el camino. No le va a mostrar una iglesia, pero se van a integrar a una. Pero le va a mostrar a Cristo. Entonces, el segundo significado de esta palabra tetelestai es pagué la deuda. La primera, ¿cuál era? Acabé mi trabajo. La segunda es pagué la deuda. Y la tercera es posesión de propiedad. Cuando alguien compraba un terreno y hacía el pago total, recibía la escritura registrada con el sello tetelestai. ¿Qué significaba? Que esa persona era dueño por derecho legal, era dueño por hecho y de hecho, legalmente hablando. En los días de Pablo, cuando la iglesia recién empezaba, los incrédulos rechazaban el evangelio y buscaban acercarse a Dios por sus propios medios. Como hoy día mucha gente está tratando de acercarse a Dios a su manera. Hoy incluso hay gente que se propone conceptos, ideas sobre Dios y la salvación, pero muchos de ellos son contrarios a las enseñanzas de Dios. Es más, se usa la Biblia. Pero estas ideas que muchas veces pueden sonar razonables, pueden parecer buenas, engañan a mucha gente. Hay veces nosotros queremos poner la lógica humana o queremos poner nuestra razón y podemos pensar, ¿no?, que nosotros podemos hacerlo a nuestra manera, tener un plan más razonable para llegar a Dios. Pero Dios, hermanos, ha provisto solamente una forma de acercarse a Él. No hay otra forma. Dios estableció una única forma y es por medio de Jesucristo. Por eso es que cuando Jesús está hablando en Juan 14:6, le dice a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Pero no sé si puedes poner de ese capítulo 14 el verso 3 o 4, por favor. Hay algo que quiero ver ahí. Ya, el 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús les está hablando a sus discípulos acá. Él les está diciendo, saben a dónde voy y sabéis el camino. Les está diciendo a sus discípulos, ya ustedes conocen el camino. Verso 5. Qué bueno que hubo un Tomás ahí. Señor, le dice, primero no sabemos a dónde vas. O sea, perdón por parafrasear la palabra. Pero le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Estando con Él, caminando con Él, no
no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Y ahí es donde Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De un 100%, ¿cuánto es nadie? 0, ¿verdad? Nada. Entonces la palabra nos enseña que solamente es a través de Cristo. Ahora, mucha gente no se da cuenta, otros sí, pero no lo saben porque están inmersos en sus propias situaciones, pero rechazan la fe en Cristo y lo hacen por ignorancia o lo hacen porque quieren llegar a Dios a su manera. Ya en algún momento yo les he contado que habían hermanos que venían a la iglesia y venían aquí en la mañana y por si acaso se iban en la tarde a la iglesia católica. Y por si acaso también podían sentarse con un testigo, ¿no? Y por si acaso porque están en una búsqueda. No conocen el camino. Entonces la persona que no conoce el camino, ¿qué va a hacer? Se va a sentar aquí, se va a sentar acá y se va a sentar en el otro lado. ¿Por qué? Porque está en una búsqueda. Entonces, muchas veces estas personas rechazan el Evangelio, pero no se dan cuenta, pero lo que nosotros queremos mostrarles es el plan de Dios para sus vidas. Juan 3:18 dice lo siguiente acerca de esta verdad, dice: el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en este punto, ¿qué podríamos decir? Muchas cosas, pero lo más importante, que lo vamos a recalcar, dice que el que en Él cree no es condenado. Hay mucha gente que piensa que y es verdad, en cierta manera, pero por sus muchos pecados se van a ir al infierno. Pero hermanos, hay mucha gente que tiene muchos pecados, pero que han sido limpiados y se van a ir al cielo. Todas las religiones, excepto el cristianismo puro, tienen un plan y un ritual por el cual supuestamente con ello tú te puedes ganar, entre comillas, la aceptación de Dios. En esos planes se reducen a determinadas palabras. Si lo hago mejor, seré mejor. Si soy mejor, entonces seré más aceptable para mi Dios. La persona se esfuerza, hace su trabajo y con ello trata de ganarse la gloria de Dios. Trata de ganar ser un buen miembro y posiblemente encuentra la aceptación en el lugar donde está yendo. Encuentra la aceptación de los amigos, de la gente que está en ese lugar, posiblemente. Pero el resultado final, si Cristo no está ahí, va a ser igual muerte. No se trata no estoy diciendo que no vamos a ser morales y éticos, ojo, pero no se trata de ser solamente esforzarse y ser moral y ser ético. Se trata de conocer el camino. Se trata de conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. No hay otro camino. Por eso es que la Biblia dice que el final de ese camino es muerte. Por eso es que la Biblia nos enseña que hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final siguen siendo muerte. Su final siguen siendo perdición, destrucción. Porque la salvación es un regalo de Dios. Diga conmigo, regalo. Y Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. La palabra don significa regalo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque te imaginas una persona que puede hacer muchas obras frente a otra que no puede hacer obras, podría pensar que esa persona se puede ganar el cielo más rápido. Porque dice, verso 10 dice, porque somos hechura suya, dice. ¿Creados cómo? ¿A partir de quién? ¿Creados cómo? Dígalo. ¿Creados en? Hermanos, el camino es Cristo. Una vez más. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, dice. Él es el camino, en Cristo Jesús, para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Jesús vino a cumplir el plan que Dios le había encomendado, y como lo hemos visto en Juan 17, ¿no? Cuando él agarra y dice, estas cosas les habló Jesús y levantando los ojos al cielo, 17:1, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, del Padre. Así es, Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios Padre. Él estaba haciendo eso. ¿Cuándo somos nosotros considerados creyentes fieles? Cuando nosotros comenzamos a poner nuestra confianza solamente en Cristo. Y creemos que Jesucristo dio su vida para que pudiéramos ser libres de las cadenas del pecado. Si existe una cadena de pecado en una persona, solo Cristo puede romperla. Amén. Solo Él ha hecho un camino para que los creyentes sean reconciliados con Dios. Y los ha hecho justos ante sus ojos solo por un camino, y ese camino es Cristo. Entonces, cuando Él, Cristo, nuestro Señor, estaba en la cruz, Él estaba cumpliendo el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Hermanos, esto es poderoso porque Él estaba honrando en ese momento al Padre. No fue fácil honrar al Padre, pero lo hizo. No fue fácil honrar al Padre. ¿Sabes qué? No, tú y yo tenemos un Padre espiritual y no es fácil honrarlo. Muchas veces va a costar muchas cosas. Va a costarnos renunciar a muchas cosas. Amén. Ese tipo de evangelio es el que Pablo vivía. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo que vivo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. No sé si estar vivo o estar muerto. Si vivo, para Cristo vivo. Si muero, ya estoy con Él. Gloria a Dios. Ese tipo de evangelio es el evangelio que nos muestra realmente nuestra razón de ser aquí en la tierra. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, Él pudo decir, tetelestai, consumado es. Y vemos a Pablo, he peleado la buena batalla. Hablando también del plan y el propósito para el cual Él lo envió. No se rehusó a hacer el trabajo que Dios le dijo. Dios le dijo, vas a hablarle a reyes y a gobernantes. En Hechos 17, agarra 16 me parece, que una mujer que estaba endemoniada comienza y saltan un espíritu de adivinación, y él agarra y le dice, ¿no? Porque 3 días venían siguiendo, le dice, enmudece, calla, sal de ella, ¿no? Le echa fuera al demonio. Y los dueños de esta mujer se quedaron sin negocio, porque esta mujer era esclava y era divina, pero trabajaba para una pareja, recuerdo. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Ellos agarran y lo acusan a Pablo, ¿no? Porque le quitaron el negocio y hacen una revuelta y lo meten a Pablo en la cárcel. Ellos, sin ser romanos, sin ser gente con un estatus como el que tenía Pablo. Pablo tenía ahí sus credenciales como ciudadano romano y no en ningún momento sacó su credencial y dijo, un ratito, yo soy romano. Lo metieron a la cárcel, soportó lo que tenía que soportar, se dejó meter. A él no lo metieron a la cárcel, él entró por su cuenta, porque entendía el plan que Dios tenía para su vida. Más adelante vamos a ver los discípulos que nacen de ese lugar, que estaban preparados por Dios. ¿Pero por qué hizo Él eso? Porque era necesario, porque Él comenzó a entender el plan de Dios, y por eso Él puede decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque entendía que Dios tenía planes superiores por encima de sus planes. Y a pesar de eso, soportó los latigazos, soportó la cárcel, porque había un plan superior. No se movía por moverse, se movía de acuerdo al plan de Dios. Entonces, vamos una vez más a Juan 17, pero a verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. Está hablando Jesús.
Ya sabemos que Él está, cuando Él está hablando que lo ha glorificado, ¿qué ha hecho? La voluntad de Dios. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve conmigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Se acuerdan que el Señor en todo tiempo decía, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere? Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Poderoso, ¿verdad? Cuando uno comienza a ver y comienza a saber el Evangelio, te dices, wow, dices, hermanos, y esto no se queda acá solamente, sino que algo mayor aún, porque Dios nos ha dado en su Evangelio una herencia. Diga conmigo, herencia. Una herencia para nosotros, en primer lugar, para nuestros hijos, porque Él es un Padre. Y es tan importante para cada uno de nosotros que nos preparemos y que también esto que podamos transmitirlo a las siguientes generaciones como un legado, una herencia espiritual. ¿Quieres honrar al Padre? ¿Cuántos quieren honrar al Padre? Amén. Hay un legado que nosotros tenemos que transmitir. Una herencia. ¿Sabes cuál es esa herencia, ese legado? Se llama Evangelio. Se llama Jesucristo. Pero qué tanto decidamos dedicar a la formación de la fe en nuestros herederos dependerá mucho de nosotros. En realidad, todo lo que un padre diga y haga o deje de hacer y decir es parte de su herencia, es parte de la herencia que comienza a dar a sus hijos. El entendimiento que llega a tener un niño acerca de Dios y del mundo se desarrolla a medida que toma nota del estilo de vida de su padre. Por si acaso los chicos, nuestros hijos no están como alumnos tomando notas. Ah, mi papá ha hecho esto. No. O sea, las notas están transcritas en ellos, en un comportamiento. Porque qué bueno fuera tomar notas, y si están mal las notas las rompo, ¿no? Y las tiro a la basura. Pero no es eso. Ellos comienzan a imitarnos. Entonces, el entendimiento que un hijo, que un niño llega a tener acerca de Dios y del mundo, se desarrolla a medida que comienza a tomar un estilo de vida de sus padres, de los principios que rigen sus acciones y de las palabras que usan. Los niños observan si los padres valoran la obediencia a Dios y notan lo que sucede cuando ellos obedecen o no su palabra. Es una victoria, ¿verdad? Cuando tú le dices a tu hijo, ¿quieres esto? Vamos a orar. Y le dices en la mañana, ¿estás orando por aquello que estás pidiendo? Porque yo soy tu padre terrenal, pero tenemos un padre espiritual que es el que nos da todas las cosas. Y no necesariamente cosas materiales, ojo. Todas las cosas. ¿Estás orando? ¿Estás creyendo? Vamos a hacerlo juntos. Tienen que vernos hacerlo también a nosotros. Sus primeras lecciones en cuanto al perdón, por ejemplo, generosidad y servicio a los demás, se aprenden ¿dónde? En casa. Ya sean impartidas de manera intencional o no, ellos van a ser como nosotros. Además, nuestros hijos saben perfectamente si lo que nosotros decimos y hablamos están en armonía con nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que no podemos engañar a nuestros hijos? Hijito, este cigarro es malo, pero no fumes, ¿ya? Te hace daño. ¿Qué es más poderoso? ¿El hecho o el dicho? El hecho. Si hoy día alguien pregunta acerca de su herencia o la herencia para sus hijos al margen del dinero, posesiones, posiciones, etc.,
lo más valioso que nosotros podemos darles a ellos es conocer a Dios y vivir sabiamente en su voluntad por medio de su evangelio. ¿Qué es lo que nosotros podemos heredarle a nuestros hijos? Evangelio. Amén. Cristo Jesús. Jesús cumplió el propósito del corazón del Padre al rescatarnos para reunirnos otra vez con Él a través de Cristo. Hoy nosotros tenemos este regalo tan valioso, hermanos, y debemos transmitirlo a nuestras generaciones para que ellos conozcan la verdad y sean de bendición en esta tierra. Voy a acabar con el Salmo 78, por favor, y vamos a leer. Voy a ir a mi Biblia, me gusta acá, también lo tengo en mis notas, pero Salmo 78, que es un salmo muy poderoso. Salmo 78. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, dice. No las encubriremos, dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Si Dios ha hecho algo en tu vida, en mi vida, es nuestra responsabilidad transmitir esto de generación a generación. Dice en el verso 5, Él estableció el testimonio de Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a ¿quiénes? A sus hijos. Hermanos, si bien es cierto, acá Dios está hablando a su pueblo y nosotros somos su pueblo, Él está diciendo lo que tenemos que hacer. Si tú tienes este evangelio en tu corazón, esto es lo que tienes que hacer, porque esto es la solución, esto es la respuesta, esto es lo más valioso, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Esto es lo más precioso que el hombre, que nuestros hijos puedan tener. A fin, dice verso 7, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de ¿qué? De las obras de Dios. Si nosotros estamos pendientes de ellos, nuestros hijos seguirán el mismo camino. Que eso es lo que deseamos, ¿verdad? ¿Cuántos lo desean? Amén. Los que tienen hijos y los que aún no los tienen, pero los van a tener. Ese debe ser nuestro deseo. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y esto habla, ¿no? del pueblo cuando fue contumaz, duro. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron, dice el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, dice. O sea, el agua era abundante. E hizo descender aguas como ríos, dice. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Hermanos, acá lo que este salmo nos está hablando, nos habla de las obras de Dios, pero también nos habla del corazón del hombre, cuando no está claro en las cosas de Dios. Hemos visto que Jesús glorificó al Padre. ¿Cómo glorificó al Padre? Haciendo su voluntad. Y es el mismo principio, no cambia.
¿Quieres darle un regalo hoy día al Señor? ¿Cuántos queremos darle un regalo? ¿Cuántos sabemos que si compráramos lo más caro en Ripley, eso no le va a agradar al Señor? En Ripley, Saga, en donde sea. Pero, ¿en qué se agrada el Señor? En hacer su voluntad, en ser obedientes. Amén. No ser duros de corazón. ¿Quieres regalarle algo al Señor? Regálale tu vida. Que tu vida sea un sacrificio vivo, como lo dice Romanos. Un olor fragante. Vamos ahí a Romanos, y con ese verso sí acabamos, perdonen ustedes. Ya. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si ese es el camino que nos hemos trazado, sigamos. Amén.